Bienvenidos, bienvenidas a Bibliotequeando, un espacio para poder conversar y desarrollar criticidad entre las alumnas y los alumnos de los diferentes colegios participantes aquí en Bibliotequeando. Hoy día tenemos a hablar el tema del Día Internacional de los Pueblos Originarios, fecha que se ha celebrado el 9 de agosto y que se celebra cada año gracias a que la Organización Mundial de las Naciones Unidas, con resolución del 23 de diciembre de 1994, tomó a bien tener esta fecha del 9 de agosto para recordar a aquellos pueblos originarios que conservan una rica cultura ancestral de los lugares donde ellos habitan. Hoy día tenemos la participación de los colegios César Vallejo, Jorge Chávez, José Carlos Mariátegui del Porvenir y Hermanos Blancos. A todos ustedes les damos la bienvenida por estar con nosotros aquí en este pequeño intervención de Bibliotequeando. La modalidad que vamos a tener hoy día es que cada uno de los alumnos va a participar con un lapso de alrededor de unos 3 a 5 minutos cada uno de ellos para darnos sus opiniones, sus comentarios que tienen con respecto a la celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con el Colegio Hermanos Blanco. De ellos tenemos a Caro León y María Azañedo. Después seguiremos con el Colegio José Carlos Mariátegui del Porvenir. De ellos tendremos la intervención de las señoritas Sandra Villanueva y Angie Villacorta. Del Colegio Jorge Chávez, de las señoritas Ana Tacanga y Maylin Carranza. Y del Colegio César Vallejo, participando por primera vez el día de hoy, nuestro amigo Jean-Pierre Cruz, a quien le damos una bienvenida aquí a Bibliotequeando. Bien, para iniciar este Bibliotequeando, no queda más que recordarles a todos nuestros oyentes de que el Día Internacional de los Pueblos Originarios busca revalorar los conocimientos ancestrales que cada uno de estos pueblos tiene y tomar en cuenta que a partir de las leyes que se puedan generar en cada uno de los países donde existan nuestros pueblos originarios, buscar siempre el bienestar de ellos a través del respeto de sus propias leyes internas, al respeto de sus tierras que son por derecho propiedad comunal de ellos y sobre todo el respeto del conocimiento ancestral que ellos tienen sobre diferentes materias del comportamiento, por ejemplo, de las plantas medicinales, así como la forma de decisión que tienen ellos entre sus pueblos para poder llegar a acuerdos de convivencia social. Todas estas cosas son importantes que los países en donde están los pueblos originarios tengan presente de revalorarlos y al momento de tomar la toma de decisiones y de la creación de leyes o la vigilancia de las mismas, se pueda tomar en cuenta a ellos, en especial su voz, para cuando se quiera tener una relación íntima con ellos. Si bien es cierto, muchos de ellos, de estos pueblos, toman a bien a tener un autoaislamiento de la sociedad, eso no significa que puedan ser marginados con respecto a los avances de la ciencia y la tecnología, como por ejemplo son las comunicaciones y las medicinas para combatir, por ejemplo, epidemias como las que estamos pasando hoy día con el coronavirus. Sin más introducción, entonces ahora pasamos a las reflexiones que tienen nuestros jóvenes con respecto al Día Internacional de los Pueblos Originarios. Para ello vamos a empezar entonces, como dije en un inicio, con el colegio Los Hermanos Blanco y vamos a pedirle que la señorita Caro León tome la palabra para que nos
hable con respecto a esta fecha su opinión. Señorita Carol, el micrófono es suyo. Como ya sabemos, el 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de la ONU sobre los pueblos indígenas en 1982. Y en mi opinión es importante celebrarla para reconocer el valor de las comunidades indígenas y asimismo para reconocer sus costumbres y tradiciones que nos brindan aquí. Muchas gracias, Carol. Ahora escuchemos las palabras de María Azañedo. Sí, bueno, cada año el 9 de agosto celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Lo celebramos ya que queremos que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a su libre determinación de tierras, territorios y recursos tradicionales. Muy bien, gracias María por tu intervención. Ahora vamos a pasar a escuchar a las alumnas del Colegio José Carlos Mariátegui del Porvenir. Bien, para ello vamos a invitar entonces a Sandra Villanueva que nos dé sus palabras de reflexión con respecto a esta fecha. Sí, buenas tardes. Hay 55 pueblos indígenas, 151 en la Amazonía y 4 en los Andes. Bien, entonces Sandra nos está haciendo ver, ¿no?, la cantidad de población o de poblaciones, ¿no?, de pueblos originarios que tenemos en el Perú, ¿no?, que son 55 a nivel nacional, la mayoría de ellos ubicados, ¿no?, en la Amazonía de nuestra tierra, ¿no? Muy bien. Angie Villacorta, ¿tienes también algo que agregar? Buenas tardes. Como sabemos, todos se celebra el 9 de agosto el Día de los Pueblos Indígenas, en donde debemos recordar lo importante que son dichos pueblos, ya que son nuestros orígenes. También debemos aprender a respetar sus derechos, los cuales son el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a las tierras y a la utilización de sus recursos, etcétera. Debemos aprender a respetar. Como sabemos, los pueblos indígenas son víctimas de varias discriminación, porque no aprendemos a respetar las diferencias, no aprendemos a respetar su idioma, etcétera. Gracias. Muy bien, gracias Angie por tu intervención. Importante la reflexión que nos estás haciendo ver sobre el respeto hacia la otra persona, ¿no? Y evitar siempre esta cuestión de la marginación. Muy bien, pasamos ahora entonces con el colegio Jorge Chávez. De ellos tenemos a Ana Tacanga, que va a hacer su intervención para hablarnos sobre el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Ana, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Bueno, mi opinión con respecto al Día de los Pueblos Indígenas, al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se ha celebrado este lunes, 9 de agosto, es que debemos de respetarlos y preservarlos porque cada vez se van perdiendo más sus costumbres y tradiciones a lo largo de nuestro país. Y ello se debe a que no se suele promover o difundir mucho sus costumbres o lo que hacen en cada cultura, en cada pueblo. Debemos preservarlos y cuidarlos porque nos brindan grandes enseñanzas con respecto al cuidado del ambiente, ya que como sabemos ellos tienen una relación humano-naturaleza con el cual logran combatir muchas enfermedades y males que con la ayuda de las plantas y medicina tradicional se suelen combatir más fácilmente y sin hacernos mucho daño a nosotros. Y además debemos de aprender a respetarlos ya que tienen los mismos derechos que nosotros y a veces nos creemos superiores, pero no debemos de hacer eso, sino que debemos tratarnos a todos con igualdad. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu intervención, Anita. Muchas gracias. Ahora escuchemos a Maylin Carranza. Buenas tardes.
Bueno, yo creo que los pueblos indígenas son muy importantes, ya que ellos son herederos de una gran diversidad lingüística, cultural, así también como costumbres y tradiciones. Son muy importantes y es por eso que debemos cuidarlos y protegerlos y hacer que sus derechos se respeten, ya que ellos contribuyen de una gran manera al mundo, ya sea cuidando la naturaleza, que cuidan de una gran manera la Amazonía, protegen eh, de una buena manera. Es por ello que también debemos hacer valer sus derechos, ya que son muy importantes. Gracias. Muchas gracias, Maylin, por tu intervención. Ahora escuchemos a Jean-Pierre Cruz del Colegio César Vallejo. Jean-Pierre, el micrófono es tuyo. Buenas tardes, profesores, y buenas tardes con todos mis compañeras presentes. Bueno, yo considero que este día debe servir como reflexión, ya que ocurren varios problemas y falta mucho para lograr la igualdad de estos pueblos, ya que ellos no cuentan con la atención médica, la alimentación, la educación que nosotros acá en las ciudades sí contamos. Y deberíamos de empezar a reflexionar sobre ello y empezar un cambio desde nuestro hogar, ya que tenemos que conocer sus historias, sus costumbres y adaptarlas a nosotros mismos para construir una sociedad que sea incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre, por tu intervención. Vemos entonces que aquí podemos rescatar de lo que ustedes han dicho, que con respecto a los pueblos originarios hay que tomar en cuenta, hay que valorar, hay que reconsiderar este punto que ellos tienen, que es el respeto y el contacto directo con la naturaleza. Ellos ven a la naturaleza como un ser viviente con el cual conviven, con el cual hay un mimetismo entre las acciones que ellos hacen y cómo ésta repercute con la naturaleza y cómo la naturaleza les retribuye a ellos de acuerdo a sus comportamientos, ¿no? Ellos, como bien lo dice la profesora Rocío, son herederos, ¿no?, de una rica cultura. Y esta cultura es la que nosotros tenemos que rescatar, reconocer, integrarla a nuestro quehacer cotidiano. Como personas citadinas, estamos acostumbradas a una determinada acción y actitud ante la vida y ante las circunstancias y la manera en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no?, con nuestros prójimos. Esto hace que nosotros tomemos a veces a los elementos que nos rodean como meros artículos tecnológicos para nosotros poder desarrollar y satisfacer nuestras necesidades, olvidándonos muchas veces de que en el proceso dejamos de lado el cuidado de nuestro medio ambiente, que es un tema muy importante y central dentro del rescate de los valores y el rescate de la identidad con los pueblos originarios. Uno de los conflictos más fuertes que ellos tienen es el respeto a su tierra, el respeto a sus espacios donde ellos están, y el medio ambiente, la contaminación, es un tema muy tratado en estos conflictos. Y es porque nosotros, como citadinos, muchas veces nos olvidamos de que el espacio en donde nosotros estamos está vivo porque tiene acciones y consecuencias con lo que nosotros estamos haciendo. Un claro ejemplo es la ciudad donde nosotros vivimos. Supuestamente estamos entrando a la parte primaveral de la ciudad, ¿no? La ciudad se la conoce como la capital de la primavera, pero sin embargo estamos ahorita en este instante, que son 4:30, con una neblina tremenda en Trujillo. ¿Por qué es? ¿Ustedes saben cuál es la razón? Se les voy a contar. Nosotros al norte de la ciudad tenemos un desierto inmenso. Ahí hay unas dunas gigantes, una duna gigante conocida como la duna Purpur, que dicen que debajo de ella hay oculta un gran castillo. Pero esta duna Purpur hace muchos años atrás estaba rodeada por un gran desierto, supuestamente un desierto con unos cuantos cactus por aquí,
unos cuantos lagartijas, una que otra ave de carroña, y completamente solitario, sin ningún valor, aparentemente. Se quiso hacer de este espacio un lugar de productividad. De ahí surge un gran proyecto conocido como Chavimochi, ¿no? Que era para regar todas esas zonas desérticas y que ahí se instalen grandes plantas de cultivo, ¿no? Para poder hacer un gran comercio. Hasta ahí todo interesante. Lo que no se había tomado en cuenta es que este desierto, por las mañanas recoge todo el calor y por las noches bota una gran humedad. Este trabajo que hace el desierto, o que hacía cuando estaba desértico, propiciaba a la ciudad de Trujillo un clima templado, cálido, agradable, primaveral, ¿no? Por eso es que de ahí se le conoce a la ciudad como la capital de la primavera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todo este gran desierto que ahora es inmensamente y hermoso verde desde el cerro hasta el mar, las plantas en su proceso botan humedad. Las plantas de por sí. Agregada esta humedad a la humedad del terreno, que por las noches también expela, entonces hay una doble cantidad de humedad que hace que se llegue hasta la ciudad, ¿no? Y toda esta humedad, en vez de darnos un clima templado y agradable, nos lo trae con un frío como el que conocemos ahora, ¿no? Esto por no conocer, no atender, a pesar que en un momento se advirtió de ello, no reconocer, ¿no? La sapiencia de aquellos que conocen el terreno, no desde una manera técnica solamente, sino también desde una concepción de la convivencia con el espacio, con el medio ambiente. Este trabajo del reconocer la naturaleza como un ser vivo con el cual nosotros convivimos es un punto importante a tomar en cuenta en la actualidad. Los científicos han dado una alarma, digamos, pesimista de que en unos 24, 29 años estaremos con una carencia de agua potable para la humanidad y que supuestamente ya no hay un retroceso para ello. Estamos caminando hacia esa carencia por la falta de comprensión de que el medio ambiente en el que estamos, el medio ambiente que tenemos muchos kilómetros o miles de kilómetros más allá, también nos repercute a nosotros, ¿no? Entonces, esta explotación excesiva de los combustibles fósiles ha creado un calentamiento inmenso que ha hecho que los témpanos se derritan. Y acá nosotros, pues, no conocemos témpanos a simple vista, ¿no? Nos paramos en el edificio más alto, miramos alrededor, oh sí, montañas que son azules, moradas, pero no vemos hielo en ellas, algunas que se vuelven verdes, como el Cerro Cabras, que últimamente se ha vuelto verde. Pero más allá, hielo no vemos directamente. Conocemos, sí, ¿no? Que hay más allá del lugar donde habitamos, pero ese más allá del lugar donde habitamos nos perjudica también a nosotros de alguna u otra manera. El no respetar kilómetros arriba al río Moche ha hecho que llegue hasta acá como está, completamente contaminado, ¿no? Por la falta del respeto hacia la naturaleza como un ser vivo con el cual nosotros convivimos. Y de aquí viene el segundo punto que ustedes han hablado, muy importante, que es el respeto a sus costumbres y cómo nosotros debemos adaptarnos a ellos, ¿no? Verlos como iguales, tratarlos como iguales, ¿no? Porque ellos tienen unas costumbres diferentes a las de nosotros. Y nosotros tenemos costumbres también diferentes a las de otras ciudades. Así, de esa manera,
entender que las costumbres que tenemos no nos hacen ni superiores ni mejores que otras personas que tienen costumbres diferentes, nos va a hacer entender que a las finales todos tenemos un mismo fin, de aprender a convivir en armonía entre nosotros. Cuando no aprendemos a entender las costumbres de los demás, creemos que nuestras costumbres son mejores y buscamos imponerlas, desconociendo que nuestras costumbres son nuestras costumbres porque en nuestro entorno funcionan, pero no funcionan en un entorno ajeno, porque en ese entorno las circunstancias son completamente diferentes. De esa manera entonces nos vamos a dar cuenta que cuando aprendamos a valorar y a respetar, vamos a vivir en una verdadera armonía. Vamos a ser mejores seres humanos. La manera de cómo lograr entonces entender estas costumbres, esa sería la pregunta que les lanzo en el día de hoy a ustedes. ¿Cuál creen que sería la forma, la manera en que nosotros podamos entender estas costumbres? A ver, dejo el micrófono abierto para que cualquiera de ustedes pueda darnos un comentario, un alcance, una idea de cómo podríamos nosotros aprender a respetar al otro, entendiendo de que ellos tienen una forma de proceder diferente. Ana Tacanga, del Colegio Jorge Chávez, tiene una idea. La escuchamos. Creo que la forma de comprender sus costumbres y ponerlas en práctica sería investigando más acerca de ellas, porque de esa manera vamos a ver qué es lo que realizan, cómo las realizan, y así nosotros vamos a poder adaptarnos a ellas, adoptarlas también y promoverlas, difundirlas en nuestra familia, en nuestra comunidad, y así ir avanzando poco a poco. Muy bien, Anita, muchas gracias por tu idea. Es interesante, ¿no? Entonces, aprender a estudiarlo ello, ¿no? Aprenderlo y difundirlo sobre todo, ¿no? No quedarnos nosotros con el conocimiento, ¿no? Porque si no, entonces no nos va a servir de mucho. Hay que compartirlo con los demás y decirles, mira, ¿sabes qué? Es importante reconocer que los remedios caseros funcionan en la medida en que nosotros respetamos a la naturaleza para ese proceso. Es importante entonces reconocer, ¿no? Y aprender de ello, estudiando, informándonos, ¿no? Y ahora que tenemos el acceso de las telecomunicaciones a flor de piel, es mucho más fácil investigar, ¿no? Entonces, saber cómo manejar las redes para acceder a esos conocimientos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de cómo poder aprender a valorar, a reconocer, a aprender sobre estas costumbres y aprender a adaptarnos a ellas? Podemos investigar por medio de libros y preguntar a nuestros familiares si es que han estudiado alguna de sus lenguas. Importante, ¿no? Hablar con nuestros familiares, con nuestros mayores, con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Seguro que sí, porque dentro de las estadísticas de cada 4 personas, 3 salen de sus pueblos originarios en busca de oportunidades para sí mismos y en busca de beneficios para sus propias comunidades también. Muchos de ellos han tenido que salir aprendiendo una segunda lengua, ¿no? Para que les permita a ellos obtener beneficios de la ciencia y la tecnología para llevarlos a sus comunidades. Eso no significa que las comunidades puedan perder de alguna manera su identidad. Toda costumbre tiende siempre a cambiar. Nosotros también como citadinos tenemos costumbres que vamos cambiando de acuerdo a las circunstancias de la vida, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, hace 2 años, la costumbre de reunirnos en la biblioteca Abraham Lincoln, ¿no? Para hacer este tipo de conversaciones. Ahora ya no, cada uno desde nuestra casa nos conectamos vía
una app que nos permite comunicarnos, en este caso Zoom, y seguimos con las reflexiones que estamos teniendo hoy día. Es importante entonces escuchar a nuestros mayores, a nuestros ancianos, como se le dice en la costumbre de los pueblos originarios, escuchar a los ancianos, que ellos tienen la sabiduría, ¿no? Tienen la sabiduría en la boca. De esa manera es que se viene con la idea de la oralidad, ¿no? Porque era la palabra la que nos comunicaba. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Jean-Pierre, te escuchamos. Bueno, yo podría aprovechar el tiempo que paso en las redes sociales para compartir noticias sobre estos pueblos, para investigar sus costumbres y compartirlas con mis compañeros a distancia. Tengo compañeros que viven cerca, podría comentarles, también realizar reuniones como la de aquí, que es por Zoom. Muy bien. Entonces, buscar siempre la promoción de aquello que nosotros conozcamos, ¿no? Aunque sea pequeñita, la buscamos conocer, ¿no? Muchas personas se han vuelto podcaster, otros se han vuelto youtuber, ¿no? Otros se han vuelto instagramer, que son las redes que ahora tenemos para comunicarnos, ¿no? Y son de forma masiva y corta, ¿no? 1 minuto, 30 segundos, en el cual condensamos la información para compartirla. Es interesante entonces esto lo que nos dice Jean-Pierre, porque las redes sociales, ¿no? Que muchas veces nos parece que simplemente son cuestiones de cumplir algunos retos de baile o hacer fonomímicas de algún chiste, también nos permiten a nosotros podernos comunicar, ¿no? Porque eso es lo que hacen como, es una comunicación, ¿no? Es el mecanismo para llevar un mensaje, más allá del mensaje jocoso que podamos mayormente visibilizar ahí, podemos también visibilizar otras cosas, ¿no? Cosas que pueden ser concisas para comunicarnos. Y como en este caso, el tema que estamos hablando es sobre los pueblos originarios. Entonces, vamos a darle ahora pase a nuestras profesoras para que ellas también nos den su opinión respecto a cómo ven este proceso de entender a los pueblos originarios en sus costumbres y cómo poder nosotros aprender de ellos, ¿no? Entenderlos y aprender de ellos, ¿no? Veamos a la profesora Fresia, creo que está con nosotros. ¿Sí? ¿Quisiera darnos algunas palabras, profesora? Sí, solamente para un pequeño aporte quizás, porque ellos prácticamente, los chicos lo han dicho todo, sobre de los indígenas, que hay que conservar, ¿no? Su trayectoria de ellos que tienen, porque si bien es cierto, el mundo está cambiando, pero ellos ya son parte tienen su historia, sus costumbres, ¿no? Porque son pueblos indígenas ya que tienen culturas únicas, como dijo la profesora Rocío. Y entonces hay que estudiar más, tratar de ver más sobre ellos, de empaparnos más sobre su cultura, sus costumbres y todo lo demás, porque es bueno sacar algo de ellos, ¿no? Y no hacerlos cambiar, porque eso es prácticamente su cultura es única de ellos, algo de ellos únicos y que nosotros debemos aprender también de ellos. Muchas gracias, profesora Fresia, por su intervención. Invitamos ahora entonces a la profesora Rocío Villacorta para que nos ahonde un poco más en la reflexión que nos hizo con respecto a que los pueblos originarios son herederos de un conocimiento ancestral. Buenas tardes con todos. Así es, el hombre desde su evolución nos ha dejado un legado, ¿no? Histórico, más en la cultura peruana, ya que somos una fusión de la cultura española con la autóctona, con la indígena, con la inca, de la cual nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? Y revalorar más que todo el respeto a lo autóctono. De ahí pues podemos identificarnos, ¿no? Como peruanos. La identidad nacional es tan importante, enseñarle a los alumnos a querer a nuestro país, a poder ver
que la situación actual, por ejemplo, amerita que ustedes, como el futuro o el presente del Perú, deben estar conscientes de que el Perú es un país maravilloso. Culturalmente tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos. Los peruanos somos únicos en el mundo, la biodiversidad que tiene el país, la riqueza cultural que tenemos, nuestros antepasados, los incas. Por favor, yo pido, ¿no? Y a ustedes que lean mucho sobre el Tahuantinsuyo, sobre el reino de los incas, sobre las culturas. De aquí, de nuestra misma región, La Libertad, tenemos tanto por qué investigar y sentirnos, ¿no? Orgullosos y dar a saber al mundo de cómo es el Perú. Nos decían, ¿no? Nos dicen, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces, ¿qué esperamos, alumnos? ¿Qué esperamos? Revaloremos nuestro país, nuestra cultura y siempre tengamos muy en alto, ¿no? El reconocer que el Perú es único en el mundo. Muchas gracias, profesora Rocío, por sus bellas palabras. Es importante reconocerlo, ¿no? Reconocer que nosotros pertenecemos a la fusión de dos culturas, ¿no? La cultura andina, ¿no? Representada por el imperio que en ese entonces estaba en su apogeo, que era los incas, a través del Tahuantinsuyo, ¿no? Y la española, que si bien quienes vinieron llegaron aquí buscando satisfacer una necesidad muy personal, este choque cultural llegó a crear lo que ahora tenemos como la peruanidad, ¿no? Es interesante. Los choques culturales son inevitables. Lo importante es aprender en el respeto y la convivencia, ¿no? Es importante eso. Nosotros, por ejemplo, ahora, previo a la pandemia, hemos tenido también un choque cultural. Hemos tenido una, ¿no?, migración grande de venezolanos que están con nosotros ahora conviviendo y con quienes hemos desarrollado lazos de amistad, interrelación, conflictos también, ¿no? Pero que esto ha hecho de que nosotros ahora tengamos acá pues una cultura que aparentemente no se siente, pero con el transcurso de los años vamos a ver de que en el Perú la llegada de ellos ha generado un agregado de riqueza cultural a nosotros. Así también fue cuando llegaron a estas tierras las personas desde el oriente, llegaron desde China, llegaron ellos hasta acá, y una de las cosas que tenemos, por ejemplo, es uno de los platos típicos peruano, que no es allá, que no es chino, sino que es peruano, que es el arroz chaufa. Tú vas allá a China, pides arroz chaufa, te van a decir, no tenemos, porque eso no existe en China, solo existe acá. Pero que es un plato creado por ellos, por las personas que llegaron desde allá hasta nuestras tierras y generaron ello, ¿no? Entonces, los postres que tenemos, ¿no?, surgieron en los conventos, ¿no? La mazamorra, el arroz zambito, trajeron desde España el arroz con leche, ¿no? Y que ahora nosotros lo preparamos y seguro que tiene muchas otras cosas que nosotros vamos agregándole, ¿no? Como el coco rallado en algunas recetas. Esas cositas son parte de las convivencias, de los choques culturales que tenemos, ¿no? Esas armonías que tenemos, ¿no? El aprender a comer mondonguito, el anticucho. ¿Esto de dónde surge? Pues surge de los afrodescendientes, ¿no? Cuando en un inicio ellos estaban esclavizados en las haciendas, cuando mataban una res, los hacendados se comían la carne y a sus esclavos les daban las vísceras de los animales para que con eso se alimenten. Y ellos, en el ingenio, utilizando los condimentos que teníamos y que seguimos teniendo acá en el Perú, pues se crearon estos deliciosos potajes, ¿no?
solamente por hablar de alguno de ellos, ¿no? Como es el mondonguito y el anticucho. Y así de diferentes maneras, cómo nosotros vamos encontrando, ¿no?, esta interculturalidad que nosotros vamos desarrollando, esa riqueza. Muy bien. La profesora Ruth Rodríguez seguro que también tiene alguna reflexión para con nosotros. Profesora Ruth, la escuchamos. Buenas tardes. La verdad es que sí he escuchado mucho sobre el tema y pues es muy importante que yo agradezco mucho ese pase cultural que brindan a los alumnos porque les ayuda a profundizar más sobre algunos temas que se desarrollan, ¿no? Entonces ellos pueden hacer el efecto multiplicador con sus compañeros acerca de estos temas tan importantes que se vienen desarrollando. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, para culminar esta interesante reunión en donde hemos hablado sobre los pueblos originarios y sobre el rescate de sus costumbres, de sus valores, de sus conocimientos ancestrales, quisiera yo compartirles ahora una actividad que ellos normalmente tienen a desarrollar, ¿no?, que es la oralidad, la comunicación a través de historias, de cuentos, de leyendas, de fábulas, ¿no?, una narración que se cuenta, que se emite a manera de mensaje, que conserva símbolos, que conserva un mensaje interno dentro de ella. Bien, yo quiero compartirles a ustedes entonces la historia de El hombre triste. El hombre triste era un hombre que estaba solo en medio de la selva. Se había sentado y se había recostado al tronco de un árbol grande y frondoso. Mirando el cielo, se quedó medio dormido hasta que llegó la noche. Los sonidos de la noche lo despertaron. Y cuando él abrió los ojos, entre la penumbra pudo ver que estaban todos los animales de la selva que lo habían rodeado. Él no tuvo ningún miedo, simplemente cogió unas ramas secas que estaban por ahí y prendió una fogata. En medio de esa fogata, los animales se le acercaron y le hablaron. Uno de ellos le dijo: ¿por qué estás triste? Cuéntanos, ¿cuál es tu pena? Seguro que nosotros te podemos ayudar. Y entonces el hombre, mirándolos, les dijo: yo quisiera tener la velocidad del venado para poder correr rápido, veloz. Y el venado le dijo: ven conmigo que yo te enseño. Después el hombre dijo: yo quisiera tener la fuerza para poder cazar a mi presa, tener una gran fuerza para poder levantar tremendos troncos y construir mi casa. Yo quisiera tener una gran fuerza. Y el jaguar le dijo: no te preocupes, ven conmigo que yo te la enseño. El hombre dijo: oh, yo también quisiera tener la sabiduría del mundo. Quisiera desentrañar todas las preguntas que tengo en mi mente. Y la serpiente, arrastrándose, se acercó a él y le dijo: ven conmigo que yo te enseño. Y así, una cosa, el hombre iba diciendo qué es lo que quería, qué es lo que más anhelaba. Y cada uno de los animales se le iba acercando y le iba enseñando según su conocimiento. Antes de que llegase la mañana, el hombre, sin decir nada más, y cuando la fogata ya se estaba apagando, se levantó y sin decir ni siquiera las gracias, se dio media vuelta y se fue. El búho, que había estado toda la noche observando sin decir nada, sentenció: ahora tengo una gran preocupación. El hombre está muy triste. Y el venado le dijo: pero ¿por qué dices eso, hermano búho? Si él estaba triste en la noche, sí, pero nosotros le hemos dado todo lo que él ha querido. Él ha querido una cosa y otra, nosotros se lo hemos dado. Y el búho nuevamente volvió a sentenciar: justamente por eso,
El hombre ha venido y ha pedido y nosotros le hemos dado y le hemos dado y le hemos dado. Mañana va a volver y nosotros le vamos a seguir dando las cosas que él quiere. Y así va a pedir tantas cosas hasta que un día la Madre Tierra va a extender sus brazos desnudos y va a decir, ya no tengo nada más que darte. Bien, con esta historia, con esta reflexión, entonces, nos despedimos y agradecemos a todos nuestros oyentes aquí de Bibliotequeando, que nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los colegios y a las profesoras que han estado con nosotros participando. Muchas gracias a los colegios, al Colegio Hermanos Blanco y a su profesora Fresia Carguancho. Gracias al Colegio José Carlos Mariátegui del Porvenir y a su profesora Rocío Villacorta, al Colegio Jorge Chávez y a la profesora Juana Chávez, y al Colegio César Vallejo y a su profesora Ruth Rodríguez por estar con nosotros, y a todos sus alumnos por estar aquí. A Jean-Pierre, a Ana, a Maylin, a Sandra, a Angie, a Carol y a María. Muchas gracias por estar con nosotros en Bibliotequeando y será entonces hasta otra oportunidad. Muchas gracias.